Familia de Crosspoint, buenos días, bienvenidos aquí a la iglesia, al templo. Bendiciones a todos los que están mirando a través de Facebook y los que están escuchando. Les quiero dar en esta mañana unos anuncios. Si leen los anuncios, las noticias que ponemos en nuestra página de Facebook, ya saben que nuestra querida hermana Lois ha ido con el Señor. Anoche falleció a las 11:15 y bueno, sabemos que batalló la buena pelea de fe. Amén. Está con nuestro Señor, está mejor, ya no está sufriendo. Entonces, le quería dar ese anuncio para que pudieran seguir orando por la familia, sus hijas, su hijo, Roberto, Karen y también Donna. Vamos a tener aquí un servicio para ella cuando ya nos pasen la fecha y yo les paso también el tiempo. Vamos a tener el servicio para ella aquí. Amén. Fue una hermana que vamos a extrañar mucho. Es una parte muy importante de nuestra iglesia. Estuvo aquí con nosotros cuando llegamos aquí hace 14, ya casi 15 años. Lois era uno de los pilares de la iglesia y nos recibieron con mucho amor y siempre fue fiel. Aún había muchas ocasiones que el estudio del miércoles, ella y yo fuimos los únicos y quedamos hablando muchas veces los dos. Y bueno, gloria a Dios, verdadera mujer de Dios, ejemplo para todos nosotros de lo que es sufrir sin quejarse. Nunca la escuché quejarse, lo hizo con dignidad porque tenía la fe en Cristo, el amor de Cristo en su corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Entonces le damos gracias a Dios por su vida y la vamos a ver otra vez un día, ya cuando el Señor viene por nosotros o vamos con Él. Amén. 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 También quiero que sigan orando por nuestra hermanita Jenny y por sus papás que también ya están y siguen recuperándose o hospitalizados. Sus papás piden que salgan de su batalla también que tienen ahorita en sus vidas, en su salud. Y por la iglesia, todos los hermanos, los que están mirando, los que son miembros de este grupo, cualquiera que sea la necesidad, sea salud, sea finanzas, sea empleo, sea inquietudes, lo que sea, que Dios esté con ellos y que sigan creciendo en su fe, madurando en su desarrollo, caminando con el Señor, amén, aprendiendo siempre de Él, en todas circunstancias, amén, hermanos. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar hoy una serie de sermones basada en la idea de Navidad y lo he titulado las buenas nuevas de Navidad. Bueno, sabemos que la palabra evangelio significa buena noticia. La buena noticia de Navidad, parte 1 es titulado Gracia y Verdad, que vamos a encontrar en Juan capítulo 1, del 1 al 14. Entonces, vamos a pedirle a nuestro hermano José Luis que lea la lectura en este momento y después oramos, si el hermano quiere también orar, y después yo regreso a dar el sermón. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga.
Vamos a tener la lección en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Juan, y en los versículos del 1 al 14, el subtítulo dice, el Verbo hecho carne, y dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que el Señor añada bendiciones a su palabra, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por poder llegar hasta este lugar, Señor, donde libremente podemos, Padre, estar escuchando el mensaje de esta mañana, Señor. El mensaje de las buenas nuevas. Gracias, oh Dios, por los que estamos acá, orando y suplicando por aquellos hermanos que se encuentran en sus hogares, escuchando, Señor, a través de las redes sociales. Te damos gracias por este medio que se ha desarrollado, Padre, en el cual muchos pueden estar escuchando este mensaje, Padre. Te pedimos, pues, que hasta el último rincón donde llegue este mensaje, llegue tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Bendice, pues, a cada oyente. Bendice a nuestro pastor, tu siervo Roberto, que trae tu palabra, Señor. Úngelo, ponlo tras de ti para que seas tú quien habla a través de él, Señor. Gracias, Padre. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y por él te damos gracias. Amén. Gracias, hermanos Sigala. Bueno, en esta serie de sermones que vamos a hacer durante la temporada de Navidad, queremos reconocer que existe las buenas noticias de Navidad. Y vamos a enfocarnos hoy en lo que nos dice aquí Juan capítulo 1, en la gracia y la verdad representada y expresada en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Algo interesante, cuando se habla de Navidad, cuando se habla de la natividad, esa historia que bien conocemos, se encuentra en dos evangelios, todos los detalles y el desarrollo de aquella historia de Navidad, específicamente en Mateo y en Lucas. Desde las generaciones antes de Cristo
de la historia de el encuentro que tuvo María con el ángel, el encuentro que tuvo José con el ángel, el Belén, Herodes, los magos, los reyes magos, todo lo sucedido, bueno, encontramos en Mateo y encontramos en Lucas. En Marco, es decir, en ese evangelio, Marcos 1, no tenemos nada de la historia de Navidad, de su nacimiento. Llega el primer capítulo de Marcos a que viene aquel Juan el Bautista, predicando de un rey que viene, que se prepara. Más bien dice lo siguiente en Marcos 1 al 3, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Entonces Marcos regresa a Isaías, el profeta, y a un mensaje, una profecía que tenía más de 800 años, que se había anunciado, y dice: yo envío a mi mensajero delante de ti, que era Juan el Bautista, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto, preparan el camino del Señor, enderecen sus sendas. Bueno, ese es el mensaje iniciando el Evangelio de Marcos, pero no dice nada de el nacimiento de Jesucristo. Empieza con su ministerio. Juan es un poco diferente. En Juan encontramos, en su evangelio, con la historia del Dios eterno, es decir, antes de su nacimiento, cuando leímos que en el principio ya existía el Verbo. Más bien el versículo 1 de Juan nos habla de, aquí en esta versión que tengo, que el Verbo es la palabra de Dios. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Aquí tenemos el Dios eterno mencionado antes de su nacimiento, y brincando al versículo 14, nos dice que aquel que eternamente existía, la palabra, el Verbo, amén, se hizo carne y habitó, moró entre nosotros. Amén. Y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Entonces, el título hoy de este mensaje es Gracia y Verdad. Este versículo, y específicamente lo que vemos aquí en el versículo 14, nos habla de la encarnación, un misterio. La verdad, lo he pensado todos los años de mi conocimiento del Evangelio, no lo entiendo cómo Dios pudo encarnarse. El creador del universo se hizo parte de lo que creyó, ¿no? Imagínate. Muchas veces he dicho que Dios se hizo como hormiga y anduvo entre las hormigas. Para entenderlo, tratar de entenderlo ha sido algo muy difícil, pero es palabra de Dios, es verdad. Y se supone que algo como la encarnación, ese concepto teológico, bueno, dirán los incrédulos, pues qué absurdo. Bueno, sí, para los hombres. Pero como le dijo el ángel a María cuando también comunicó con ella y apareció con ella, alarmándola, le dijo que iba a concebir a un hijo que se iba a llamar Jesús. Ella dijo, bueno, ¿cómo es posible esto? Porque nunca he estado con un hombre. Yo soy virgen. Y le dijo el ángel, bueno, esto va a ser a través del poder del Espíritu Santo. Y bueno, lo que es imposible para los hombres no lo es para Dios. ¿Recuerdan, hermanos?
Para Dios no hay nada imposible. Y bueno, el cristiano cree en el poder de Dios, el cristiano cree en milagros. Bueno, la resurrección, por ejemplo, es otra imposibilidad que se encuentra entre los hombres, pero nuestra fe está basada en la resurrección, el hecho de que Dios puede levantar hasta los muertos, que no es posible para los hombres, y aún ahí es donde nace nuestra fe en un Dios de poder, un Dios de milagros. Y esto se encuentra aún en la historia de aquel padre de la fe, Abraham, cuando no pudieron concebir un hijo por su edad. Igual le dijo el ángel, pero lo que es imposible para Dios, para el hombre no es para Dios. Entonces, vamos a suponer, vamos a declarar desde el principio aquí en ese mensaje que la primera buena noticia de Navidad es el poder de Dios, o que lo que Dios puede hacer, más bien, no hay nada imposible para Dios. Ahí empezamos. No hay nada imposible para Dios. Y esto de que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, nos habla de un plan de rescate, una misión que tuvo Jesús, aun cuando se encuentra con Juan el Bautista a la orilla del Jordán, bautizando. Él mismo tomó su lugar, fue bautizado, y sabemos que cuando le identificó Juan, le dice de Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, su misión es bien entendido o entendida. Aquí, en este pasaje, cuando hablamos de la palabra, o dependiendo como la versión de Hermanos y Gala, el verbo, que me gustó mucho, le platiqué al grupo de inglés que el verbo tiene más sentido, porque por lo menos un verbo es algo en acción, palabra en acción. Un verbo habla de que Dios inició, Dios tomó la iniciativa para poner en acción este plan de salvación a través de aquel que fue eterno, pero decidió hacerse carne, la encarnación, y que habitó entre nosotros. Esto es lo que significa la buena noticia de Navidad. Dios habitó entre nosotros con un propósito. La palabra, aquí palabra o el verbo, viene del griego. En griego la palabra es logos. Algo interesante de esa palabra, logos, repítelo 1 o 2 veces, logos. ¿De dónde, qué otra palabra suena o tiene el mismo sonido? Lógico. Nos habla de aquel que es lógico, o aquel que tiene racionamiento, aquel que tuvo una idea. Pero para muchos de nosotros que tenemos muchas ideas y somos bien creativos aquí, ya no sale más allá de aquí, de un pensamiento, ¿no? Pero para Dios lo que Él piensa, lo que Él decide, lo que Él desea, se hace realidad. Eso es lo que significa logos. En este caso, se expresa Dios poderosamente en su creación, cuando decidió crear al universo. Solamente por la palabra, todo el universo de repente existió. Amén. Yo tengo dificultades en decirle a Sammy, vente para acá, y no viene. Te estoy dando mi palabra, vente para acá, niño. Y dice, why? Pues no tengo tanto poder para poder ser el verbo. Es decir, aquí su sabiduría, la de Dios, su revelación, su plan, sus propósitos, aún la salvación se va a expresar en la persona de Jesús.
Podemos conocer del Dios a través de su Hijo, que lo conoce porque estuvo con Él desde la eternidad. Siempre estaban juntos, aún describiendo la Trinidad, igual el Espíritu Santo presente siempre. De repente, aquel Verbo eterno aparece en términos humanos. Bueno, a mí me encanta ese concepto porque me hace saber cuánto me ama. Porque no vino nada más para venir, vino como acabamos de decir, en cuanto Juan el Bautista lo miró caminando al lado del río Jordán, lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tuvo una misión. Entonces, una de las buenas noticias de Navidad es no solamente el poder de Dios, el hecho de que para Él no hay nada imposible, pero también con el hecho de que Él mismo vino para salvarnos. Eso es lo que significa el hecho que se hizo carne. La encarnación habla de eso. Vino, como nos dice, para habitar entre nosotros. Se hizo humano. Tomó su tienda. Ahorita tenemos una carpa aquí que están usando nuestros hermanos de la iglesia Más Vida. Bueno, se puede decir que la palabra se hizo carne y tomó una carpa humana. Una tienda. Un tabernáculo humano. Entre nosotros. Amén. No se recuerdan que le dijo el ángel a María en Mateo 1 que una virgen iba a concebir un hijo y lo iban a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es exactamente lo que está diciendo el versículo 14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios con nosotros. La Navidad significa Dios con nosotros. Nos habla de unión. Dios se unió con nosotros. Dios se integró con nosotros. Se incorporó con nosotros. Yo me gusta usar palabras sinónimos para poder entender este concepto. Es decir, Dios decidió participar, colaborar, asociar con nosotros. ¡Qué maravilla! ¿Para qué? Para salvarnos. Para identificarse con nosotros. Es el único que puede decir, te entiendo, cuando nos acercamos a Él como nuestro sumo sacerdote o como nuestro mediador. Él que sufrió la pasión de su cruz, Él que anduvo entre nosotros, Él que conoció el hambre, la sed, Él que conoció el sufrimiento, el ser rechazado. Es el único que pudiera realmente decirnos, y por eso es un buen sumo sacerdote, que fue tocado en todas nuestras enfermedades, todas nuestras experiencias. Es el único que nos pudiera decir cuando le suplicamos o cuando le rogamos o cuando tenemos una petición con Él. Él es el único que puede decir, yo entiendo. Y tener compasión y empatía. No, esto de la encarnación tiene un propósito fuerte. Él es aquel que puede tomarnos de la mano en momentos como este, en donde hemos perdido un ser querido, como lo dijo con Marta y María, y aún lloró con ellas. Cuando murió Lázaro, ¿recuerdan, hermanos? Su hermano. Él lloró, dice la palabra, no por débil, pero por compasión y porque entendía. Y no solamente eso, entendía que
La muerte es resultado y consecuencia y penal del pecado, que aún Él iba a tomar el pecado sobre sí mismo y lo iba a experimentar también para rescatarnos. Él lloró por eso también, entendiendo las consecuencias, la condena que es pecar y ser pecador, entendiendo su misión. Pero Él también tuvo una respuesta cuando resucitó en victoria sobre aquel muerte que conquistó en poder, imposible humanamente hablando, pero con la aprobación de su Padre en los cielos. ¿Sabes por qué fue levantado entre los muertos Jesús? Porque el Señor miró en Cristo la justificación de todos nosotros. Es como una aprobación, es como una aplaudirle. Amén. Por eso lo levantó, porque cumplió fielmente lo que su Padre la razón de por qué lo había enviado. Entonces el mensaje de que se hizo carne y habitó entre nosotros son buenas nuevas, hermanos. También sabemos que Dios dejó su estado divino, se despojó, tomó sobre sí la naturaleza humana, amén, para cumplir con la misión y la voluntad de su Padre. Aquel que era invisible se hace visible. Aquel eterno se mete en lo que es el tiempo y el espacio. Mira, cuando uno vive en la eternidad no necesita reloj. Cuando uno vive en la eternidad no se tiene que preocupar por espacios. Él se reduce a eso. Todo tenía su tiempo y lo tuvo que observar y respetar. Los tiempos del Padre. El momento que ya era que pasara a la cruz, todo hecho, Él tuvo que sujetarse igual que nosotros a todo lo que nosotros tenemos que sujetarnos como humanos, ¿no? El nombre entonces de Jesús, bueno, uno de los nombres, el cual el ángel Gabriel le dijo a ella que se iba a llamar Emmanuel, nos habla de algo muy importante. Nos habla de que Dios con nosotros, o más bien, a mí me gusta decir, Dios está presente. Amén. Eso es lo que quiere decir. En todo sentido, Dios está presente. Bueno, es una introducción muy fuerte aquí, pero lo que tengo que decir es lo que sigue aquí. Amén. Podemos concluir esta parte de la encarnación, este concepto, este misterio, este milagro, esto que es imposible de entender y comprender así en su totalidad, lo comprendemos hasta donde podemos, que el Dios eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Sabemos por qué, cuál era el propósito, pero llegamos a una conclusión antes de seguir. Que no es el hombre que alcanzó a Dios, pero es Dios que alcanzó al hombre. Amén. Amén. Nosotros lo amamos porque Él primero nos amó. No tenemos nada que ver con el plan de salvación, sino hubiera sido primero el Señor que extendió la mano de gracia. Y en eso vamos a hablar un poco en lo que sigue. Aquí lo podemos ver. El que fue testigo, el que miró la vida de Jesús fue Juan, el que escribió este evangelio. Y él reduce a estas características, estos atributos de Cristo que si podemos hacer una lista nunca terminaría. Si yo les pregunto cuáles son las características de Cristo aquí entre ustedes, me pueden decir muy rápido qué son. Algunos, hermano Raúl, una característica de Cristo, ¿me lo puedes mencionar? Una, nada más. ¿Que eres todopoderoso?
Poderoso, hermano Sigala. Omnipotente. Omnipotente, que es igual, todopoderoso. Omnisciente, que todo lo sabe, hermano. Un amor. Y bueno, podemos hacer una lista y nunca va a terminar lo que conocemos según la Biblia. Pero aquí vemos que Juan, que lo conoció, que anduvo con él 3 años por lo menos, que miró sus milagros, escuchó sus sermones y aún su ejemplo, él lo reduce a 2 palabras. Fíjense lo que dice. Y vino, o vimos, es que vimos su, ¿qué? Gloria. ¿La gloria de quién? De la palabra que se hizo carne y moró entre nosotros, ¿no? Habitó entre nosotros. Vimos su gloria. ¿Cuál gloria? Bueno, Jesús refleja la gloria del Padre. Amén. Él viene como embajador, él viene representando quién es el Padre en su misión entre los hombres, ¿no? Y dice la gloria que corresponde al unigénito del Padre. Amén. Tigrito. Amén. Ok. ¿Qué es esa gloria? Es una gloria llena de gracia, número 1, y de verdad. Yo solamente voy a hablar en términos simples como lo hizo Juan. Aunque pudiéramos hacer una lista bien larga, ¿no, hermana Gaby? Pero larguísima. No lo vamos a hacer hoy, eso es otro día. Solamente quiero enfocarme en la gracia y la verdad. Entonces Jesús viene mostrando la gloria de Dios en estos 2 sentidos. Gracia y la verdad. Amén. Y, bueno, voy a usar un ejemplo, una analogía de un pájaro. Los atributos de Dios, según Juan, se pudieran ver como 2 alas de un pájaro. Este pájaro tiene una ala que representa la gracia de Dios y otra ala que representa la verdad de Dios. Me veo muy raro acá arriba, ¿no? Ya voy a empezar a volar. Bueno, este pájaro no puede volar sin los 2. Si solamente es gracia, uno de sus atributos y nada más, ese pájaro queda en la tierra. Bueno, se queda en el árbol, no vuela, no puede. Son 2 alas, gracia y verdad. No uno, pero los 2. Entonces esto nos habla de que la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gracia y su verdad es algo balanceado. Déjame explicar. La verdad de la palabra de Dios, según la ley, es que la consecuencia o el penal del pecado es que muerte. Si nada más te digo la verdad, estamos fritos. Hermano, Sigala, si nada más te digo la verdad de la ley, que el pecado tiene su consecuencia, y esa consecuencia es el penal, el pago del pecado es muerte. Bueno, pues ¿qué esperanza tengo? Porque esa es la verdad. Si solamente predico la verdad, ¿qué mensaje tan... ¿Qué mensaje que nos deja condenados? ¿Qué mensaje que nos deja culpables? ¿Qué hago? Pues tú no puedes hacer nada. Eso es la verdad, según la ley. Pero no es el único, bueno, vamos a decir, hay otro ala. El mensaje es algo que está equilibrado. Siempre tenemos que ser equilibrados con el mensaje del Señor. También sabemos que según la gracia, somos salvos por la fe. La fe en Cristo
que murió por nosotros en la cruz, absorbiendo o tomando sobre sí la condena que tú y yo merecíamos. También la gracia nos dice en la cruz del Calvario que la ira de Dios cayó sobre aquel que no tenía pecado, pero se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con nuestro Padre Celestial. Es decir, que la gracia nos habla de aquel que vino y pagó la deuda que teníamos con el Padre según nuestros pecados, borrándolos para siempre si simplemente creyéramos en lo que hizo por nosotros. Entonces entienden, hermanos, que es totalmente necesario en entender por qué la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y cómo es que vimos su gloria, lo vimos en su gracia, que es el favor de Dios inmerecido. No lo mereces, no es por méritos propios, ni puedes pagar por esta gracia jamás, no importa qué tan rico eres, y aún la verdad es una luz que expone nuestra condición pecaminosa, pero no nos quedamos ahí si también aceptamos la gracia del Señor. Esto es lo que significa y esto es lo que representa las buenas nuevas de Navidad. Amén, hermanos. Amén. Entonces, siempre tiene que estar equilibrado el mensaje. La gracia corresponde con la revelación de que Dios es amor. Amén. La verdad corresponde con la revelación que Dios es luz. Los dos son ciertas. Los dos existen simultáneamente, al mismo tiempo. Nunca es uno menos que el otro. Los dos son la realidad al mismo tiempo. Amén. Algunos predican, no quisiera decir que las iglesias predican, pero siempre en una iglesia hay alguien que sea el pastor o el maestro, y muchos predican solamente la verdad y les falta un poco de gracia, ¿no? Y hay otras iglesias que lo único que hablan es de la gracia de Dios, pero les falta un poco de la verdad. Amén. Están fuera de balanceo. Así como tus llantas, ¿no los has sentido? Se siente en el volante. Y también un poco en el carro, dependiendo de los amortiguadores, ¿no? La verdad y la gracia parecen ser incompatibles, parecen contradecirse, pero no. Más bien son interdependientes, se dependen el uno del otro, ¿no? Entonces, nunca podemos llegar a hablar de la verdad de Dios sin el Espíritu de gracia. Y nunca pudiéramos llegar a hablar de la gracia de Dios sin un poco del Espíritu de la verdad. Amén. Por eso aquí nos dice que en el versículo 14 que la gloria que corresponde al unigénito del Padre, hablando de la palabra, quien es Jesús, Él representa a su Padre Celestial. En Él vemos todo lo que es el Padre, ¿no? Llena de gracia y de verdad. Llena. No es 50% gracia y 50% la verdad. Es 100% Cristo, la gracia de Dios, y es 100% la verdad de Dios. Amén. ¿Sí me entienden? ¿Por qué es importante? Porque muchas veces escogemos uno a través del otro, ¿no? Y lo más que camino yo con Él, lo más que aprendo yo con Él, tenemos que mezclar los dos juntos, siempre en lo que es el mensaje y lo que vivimos, ¿no? Y lo que pasa con la gente que siempre quieren decir la verdad es que son difíciles andar con ellos.
¿No conocen a alguien así que siempre te está diciendo la verdad? Así con directamente siempre. No hay como se dice, sazón de gracia. Muchas veces tienes que decir las cosas con un poco prudencia. Amén. Pero esa gente que siempre te está diciendo la verdad, ya no los aguantas después de un tiempo. ¿No? Más bien no quiere nada que ver con ellos. La tendencia es que te hacen sentir culpable. Y es cierto lo que están diciendo, pero por favor dímelo con un poco de amor, ¿no? Es como cuando alguien tiene, ¿lo voy a decir o no? Bueno, tiene un moquito aquí en la nariz. Y puedes decir algo bien fuerte y se siente ofendido, ¿no? Aún con vergüenza. O lo puedes decir así como lo hace mi mamá, así mira. Y de repente haces. ¿No? Es que también hay gente graciosa, vamos a decir. Tan graciosa que aparecen no ser genuinos. Te dan tanta gracia que sabes que están mintiendo. Exagerando por lo menos, ¿no? Bájale un poco, por favor. ¿Sí me explico? Tienen una tendencia a ellos de aparecer un poco insinceros. Como que, por favor, yo sé cada vez que me veo en el espejo que lo que estás diciendo no es cierto. Vamos a hablar de esto en términos de el nacimiento de un bebé, que mi hermano acaba de nacer 2 bebés en este Día de Acción de Gracias. Su hijo y su hija, los dos tuvieron bebés. Y bueno, cuando salen, se ven como, no sé, ustedes, ¿no? Si yo fuera una persona solamente que dice la verdad sin un filtro de gracia, se ven como, bueno, la verdad es que no se ven tan bonitos para mí. Todavía están un poco arrugados. Pero un día después se ven lindos. Así es, hermanos. Todo tiene que ser hecho y dicho y vivido equilibrado. Jesús viene a decirnos la verdad. Jesús viene a decirnos que tenemos necesidad. Su apariencia entre nosotros es una señal de que tenemos necesidad de salvación. Pero ¿cómo lo hizo con tanta gracia? ¿Recuerda cuando le trajeron a la mujer que fue encontrada en adulterio? Los de la verdad la querían apedrear. Y bueno, así dice la ley, ¿no? Pero ¿qué hace Cristo? Él pone un poco de gracia. Dice, a ver, el que no tiene pecado, tire la primera piedra. Y no sé qué escribió ahí a un lado en lo que era la tierra ahí. Algo que leyeron que les hizo sentir un poco de convicción. De repente se van, porque nadie podía tirar la primera piedra, porque todos somos pecadores. Pero en vez de decirle a ella mucho así como condenándola, porque ya miró su arrepentimiento y su condición en la situación, en ese escenario, ¿qué le dice el Señor? ¿Dónde están tus acusadores? Bueno, se piensa que se fueron, pero no se fueron porque el juez, el que pudiera acusarlo era Él, Cristo. Claro que se fueron los que lo acusaron sin gracia. El que se quedó fue el juez, que también es el que perdona. Y Él conocía su corazón y le dice,
ve, pero no pecas más. ¿Te das cuenta cómo funcionan los dos al mismo tiempo? Entonces, para esta Navidad, hermanos, creo que es tan necesario la verdad, especialmente en nuestro país, en el mundo, por todas las cosas que están sucediendo. Hay que hablar la verdad, decir las cosas como son, buscar la justicia, pero siempre hay que hacerlo con gracia. Siempre hay que hacerlo sazonado con gracia, porque entonces así la gente lo va a escuchar. Por eso lo escucharon a Jesús. Todos sabemos quiénes somos por la verdad, pero a cambio todos sabemos quiénes pudiéramos hacer por la gracia de Dios. Amén. Entonces, que Dios nos ayude en esta temporada que se acerca la Navidad de representar bien el mensaje, es decir, las buenas nuevas de Navidad, de su nacimiento, de la encarnación. Tenemos un mensaje muy especial para el mundo que necesita gracia y necesita la verdad. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Padre, gracias. Gracias por lo que nos escribió aquí Juan. Este misterio de la encarnación, en el cual descubrimos a través de Jesús la gracia y la verdad. Ayúdanos, Señor, a equilibrar esto en nuestras vidas para poder ser fieles testigos, Señor, del cambio que has hecho en nuestras vidas, para poder comunicar esto a los que no te conocen y aún compartirlo con nuestras familias, amigos, colegas, vecinos, quien sea. Y para que puedan también gozar del mensaje de Navidad, especialmente lo que vimos hoy en Juan 1. Te lo pedimos, Señor, te lo agradecemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el miércoles a las 6:30 para el estudio bíblico. Sí va a haber esta semana. Y vamos a ver un poco de lo que vimos hoy, posiblemente para poder comentar, para poder hacer preguntas y crecer más en lo que hemos visto y lo que hemos oído hoy. Amén. Que Dios les bendiga.